Arranque nomás. Arrancamos. Bueno, dale. La clase pasada empezamos a hablar un poquito o hacer una introducción con cosas muy elementales, las cuales posiblemente la mayoría ya sabían, acerca de Excel. Estuvimos charlando con los que estuvieron, de qué habían hecho en Excel, qué no habían hecho, qué sabían hacer, qué no, y estuvimos hablando de cosas elementales como alineaciones, formatos de columna, cambiar anchos, altos, los nombres de las celdas, de las columnas, etc. Y vimos, básicamente, lo más importante que vimos, no sé si como concepto nuevo, pero como concepto importante, fue que Excel diferencia los tipos de datos que nosotros usemos en el mismo, ¿de acuerdo? Eso quería decir que si nosotros poníamos nuestro nombre, ¿sí? O nuestra dirección, por ejemplo, oh, voy a tener que cambiar el teclado de esta nota porque 881. Nos lo alineaba, si nosotros teníamos una celda, nos lo ponía automáticamente a la izquierda, y si poníamos, por ejemplo, nuestra edad, lo ponía automáticamente a la derecha. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaba si poníamos, por ejemplo, 250 pesos y le poníamos formato de peso acá, por ejemplo. Lo dejaba automáticamente a la derecha, ¿sí? Hola, Mica. No sé si está. Y habíamos visto, bueno, habíamos visto también que las fechas también eran números. Habíamos visto que las fechas también eran números, o que si poníamos una hora, como por ejemplo 14, 2.37, también era un número, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo eso? Más o menos. Sí, 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 sí. 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 Y lo otro que vimos es que había un tercer tipo de datos, que eran los datos lógicos, que lo vamos a usar mucho el año que viene, que eran dos datos diferentes, que eran verdadero, perdón, Y verdadero falso. y falso, exactamente. Profe, ¿Sí? a mí la clase pasada no me pudo responder mi pregunta, porque justo se cortó. ¿Cuál Que era era que la a mí pregunta? no podía escribir verdadero, o sea, no me aparecía la palabra. ¿Y qué te Me aparecían aparece? como puras asteriscos. Pero no pasaba esto. Mirá, yo te muestro. ¿No te quedaba así? Sí, así. Cuando ustedes ven muchos numerales seguidos, es porque el dato no se puede mostrar en el ancho de la celda. Lo que hay que hacer ahí es agrandar el ancho. Eso pasa sobre todo con los datos numéricos, no pasa con los textos, porque si yo escribo un texto que se sobrepasa, lo sigue escribiendo para el costado. Pero si yo escribo un número muy largo, supongamos que yo tengo en esta celda acá, yo quiero escribir 123.456, por ejemplo, y no entra, bueno, acá me lo pasa número justo con, espera. Si yo quiero escribir esto y no entra, lo que hace Excel es, me muestra varios numerales seguidos, indicándome que el valor que está en esa celda no lo estoy llegando a mostrar. No es que está mal, no es un error, lo único que me está diciendo, lo único que me está pidiendo es que haga más ancha la columna, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, ya Sí, entendí. ¿Tania? ¿Quedó? Eso es muy común que pase, muy, muy común. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a agregar algunas cosas nuevas. Yo les subí hace un rato, les subí una serie de ejercicios para hacer con fórmulas y funciones, ¿sí? Para trabajar un poquito con fórmulas y funciones, hacer un repaso y de algo que sepan o no sepan, y ir viendo como una actividad de introducción, para ya después pasar a los temas que a mí me interesa ver, que no tienen específicamente que ver con fórmulas y funciones, ¿sí? Que son más datos relacionados a lo que pueden manejar en una empresa, ¿sí? Bien, antes que eso, haciéndolo medio rápido, una cosa que quiero mostrarles, o una cosa que es importante, eh, es que no es lo mismo escribir, por ejemplo, Damián,
y hacer un espacio que escribir Damián. Sin el espacio. Son dos cosas distintas, ¿de acuerdo? Si yo le pregunto a Excel si esta celda es igual a esta otra celda, me va a decir que es falso. Y usted me dice, ¿y eso qué carajo tiene que ver? Va a ser importante más adelante, cuando nosotros querramos buscar, por ejemplo, todos de una lista, por ejemplo, todos los que se llaman Damián. Si yo busco todo lo que se llama Damián, no va a ser lo mismo Damián sin el espacio que con el espacio, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, son valores distintos, ¿sí? Esta es una celda, la de abajo es una celda que tiene 6 caracteres, un texto de 6 caracteres, y la de arriba tiene 7 caracteres, ¿de acuerdo? Si no, no saben lo que contestar, Sí. hablen. Sí. Hablen, no me pongan nervioso como lo de esto el otro día, please, hablen. Bueno. Sí, Damián. Siguiente tema. Bueno, Correcto, se entendió. Los números, como ya dijimos el otro día, pueden tener diferentes formatos. ¿Se acuerdan que dijimos que la fecha, si yo la transformo a un número, era un número consecutivo empezando del 1 de enero de 1900? Esto lo habíamos hablado el otro día. Lo mismo pasa con las fechas. Y a su vez, los números pueden tener un montón de... las fechas también pueden tener un montón de formatos distintos. Los formatos de los números los vamos a ver desde acá, desde la pestaña de inicio en la parte de número. Yo voy a tener una lista de formatos posibles para usar en diferentes números, ¿sí? Si yo presiono en el cuadrito chiquito como usábamos en el Word, hola Juan, ahí me abre una ficha, la ficha de formato de celda, donde yo tengo, por cada grupo de tipos numéricos que me da Excel, tengo distintas opciones para trabajar, ¿sí? Y esto va a ser interesante de acuerdo al tipo de datos que queremos mostrar. Por ejemplo, en el caso de que yo seleccioné una fecha, yo tranquilamente, trabajando con fecha, yo puedo seleccionar un formato de fecha que tenga acá, o incluso puedo crear uno yo, un formato, pero por ejemplo, este formato, y yo sin haber cambiado el texto, sin haber cambiado el valor de la celda, le estoy mostrando de una manera distinta. Fíjense que acá dice miércoles 12 de agosto de 2020, y si yo me posiciono sobre la celda, en la barra de fórmula, que es la que contenía el valor real de la celda, me sigue diciendo que esto es 12/08/2020. ¿Sí? ¿Entiende? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bien. Lo mismo pasa, fíjense, con el caso de acá que yo le puse un formato de moneda. Yo le puse un formato de moneda y si me posiciono en la celda, que arriba me dice que el valor realmente está guardado ahí, es 250. Le importa 3 carajos a Excel si es peso, si es euro o si son yenes. No le interesa. Lo importante es el valor que contiene. Lo otro es un formato. ¿De acuerdo? Por supuesto, también existen diferentes formatos de moneda o de contabilidad. Los formatos de moneda, por ejemplo, me permiten, por ejemplo, regular la cantidad de decimales que voy a mostrar, qué símbolo de moneda voy a usar. Puedo también decir cómo quiero mostrar los negativos, si los quiero mostrar en rojo, por ejemplo, un número negativo, o si lo quiero mostrar con el signo negativo. Y hay un formato que se llama contabilidad y uno moneda. La diferencia de contabilidad y el moneda es que el moneda me pone el signo peso pegado al número. ¿Vieron que acá ocupa todo el ancho? Si yo tengo toda una celda ancha, supongamos que esto lo pongo, vamos a ponerlo en un lugar más lógico. Vamos a poner esto por acá. Este 250, fíjense que con el formato moneda me queda siempre pegado al número, ¿sí? En cambio, el de contabilidad me lo pone así. Entonces, si yo lleno varios valores, me quedan así o así. Es según el gusto de cada uno, ¿de acuerdo? Sí. Bien, también podemos O sea, usar... que no modifican nada. ¿Cómo? No, no modificar nada, es simplemente una forma de mostrarlo. Por supuesto, tengo el general, es el formato por defecto que tienen todas las celdas, el que pone a la izquierda el texto o a la derecha los números y se convierte automáticamente. El de los números es el que yo decido sin usar un símbolo, quiero usar el de poder definir cuántas posiciones decimales yo tengo. Por ejemplo, si yo escribo 125.725, ¿sí? Yo le puedo decir, con el formato de número, o acá usando aumentar y disminuir decimales, yo le puedo decir cuántos decimales yo quiero mostrar. Ah, acá puse el punto, disculpen, tengo que usar la coma. Tengo mal configurado el teclado.
hasta que no me acostumbre. Fíjense que ahí, por ejemplo, yo escribí 125,75 y me está mostrando 126. Porque acá dice que muestre 0 decimales. Si yo le voy agregando decimales, me lo va redondeando a la cantidad de decimales que yo quiero, ¿de acuerdo? Sí. Bien, eso no es demasiado complejo, pero es para tener en cuenta porque eso nos permite trabajar. Se usa mucho esto. Saco decimales de acá, agrego de acá, es mucho más cómodo y rápido. Bueno, este es para mostrar el punto de los miles, que en este caso está configurado. Tengo que reconfigurar mi teclado porque no cambié el teclado en esta nueva todavía. ¿Qué más le iba a mostrar de esto? Bueno, además de los datos numéricos, bueno, vamos a tener datos, bueno, de fecha, de hora, como ya les dije. Vamos a tener la posibilidad de escribir porcentajes, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en una celda, vamos a borrar esto porque hay un despelote. Si yo acá en esta celda pongo, por ejemplo, 0,5 o 0,25, ¿cuánto es esto en porcentaje? ¿Esto es lo mismo que escribir 25%, sí o no? No saben, no contesta, menos matemática que... Sí. ¿No? 0,25 es exactamente lo mismo que escribir 25%. ¿Sí? Yo podría tranquilamente haber escrito 25% y me lo guarda lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿No? Si yo multiplico 25, si yo multiplico 1 por el 25%, me da 0,25, que es lo mismo. O sea, esto y esto es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Solamente que acá lo escribí Estamos de como un acuerdo. número y acá lo escribí como un porcentaje. ¿Ok? Sí, Ok. sí. Sí. Siempre 0,25 o 25% es lo mismo. Esto está relacionado a 100 y esto está relacionado a 1. ¿Ok? Pero eso es matemática. Ok. Pues, ¿hay formatos para poner fracciones? O sea, si yo escribiera 0,25 como escribí acá, ¿lo puedo poner como fracción? Tranquilamente, por ejemplo, como un cuarto. ¿Sí? O lo podría poner como Ajá. fracciones en base a 100, por ejemplo. 25 sobre 100. Y fíjense, bueno, acá porque yo le escribí, pero vamos a poner punto 25 como le había puesto hoy. 0,25, hasta que no cambie el teclado voy a seguir renegando. Fíjense que el valor es 0,25, pero me lo está mostrando como 25 sobre 100. ¿Sí? Estoy mostrando una fracción, ¿ok? Sí. Notación Claro. notación científica también tengo. Y un montón de opciones. Incluso puedo usar formatos personalizados. Les muestro un ejemplo, de última más adelante hacemos un ejercicio. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo que sumar, yo tengo manzanas, ¿no es cierto? Y resulta ser que yo quiero, en un momento compré 25 kilogramos de manzana y después compré 10 kilogramos de manzana. Si yo le digo a Excel que sume esto, ¿me lo va a sumar? Tenés que poner el comando. Sumo, ajá. ¿Cuánto da? No, 0, ajá. ¿Por qué da 0? ¿por qué no? ¿Por qué no seleccionaste los datos? Sí seleccioné los datos, ¿ya? Sí, porque son letras, los toma como letras. Correcto, porque estos son textos. ¿Se acuerdan lo que dije la semana pasada? Yo, donde le meto a un número, le meto una letra o un espacio, ya lo transformé en un dato alfabético o alfanumérico. Los datos alfanuméricos no se pueden sumar. Ni Y restar. además apareció a la derecha. Porque, A la izquierda, claro, digo. exacto, la primera forma de darse cuenta es que quedaron a la izquierda y no a la derecha. Si yo, en cambio, esto lo dejara como 25 y como 25, como 10, perdón, sumaría perfectamente, ¿todo de acuerdo? Ah, Sí, pero Sí. yo soy tan hincha pelota que yo quiero que me aparezca la palabra kilogramo. ¿Cómo hago? La pongo al lado, profe, ya fue. Una Pero opción en la otra podría haber celda. sido poner al lado. Pero no, yo puedo Lo crear un cambiás formato. arriba, profe. ¿Cómo? ¿Lo creás arriba o Lo no? puedo crear al formato. Desde acá, desde el número, Ajá. yo puedo poner personalizada
Y acá hay dos valores que me representan cualquier número. El 0 me representa un número, o el numeral también un número. Básicamente yo puedo usar el numeral, que me significaría el número que yo estoy usando, y después pongo un espacio, y acá entre comillas le voy a poner kilogramos. ¿Por qué entre comillas? Porque le estoy diciendo que eso es un texto. Y fíjense que ahora dice 25 y 10 kilogramos, y sí se sumó correctamente. Pero si yo me voy a 25, esto sigue siendo 25 solo, y esto sigue siendo un 10 si me fijo en la tabla de fórmula, ¿sí? ¿Y Claro. por qué 35 no dice kilogramos? Porque yo no se lo puse, pero si yo le copio el formato a esto y se lo pego acá, ya está. Ah, ahí está. ¿Se entiende? Sí, Sí. se entiende. Bueno, eso es como para que sepan que se puede hacer. Más adelante haremos algún ejercicio o lo vamos a repetir, ¿sí? Bueno, ese es un concepto. Otro concepto que quiero que conozcan respecto de Excel es, y que parece una boludez, pero que es muy importante, porque muchas veces nosotros tenemos que hacer cálculos o cosas repetitivas. El concepto de autollenado. Bueno, hay una cosa a tener en cuenta antes de empezar. Si yo, por ejemplo, acá pongo 34, una celda de Excel puede estar seleccionada, que es cuando está así, que yo la marqué nomás. Puede estar editada, que es cuando le doy doble clic y me aparece el cursor del, perdón, el puntero, el cursor del teclado, sí, para escribir, donde yo puedo escribir. Eso está editada, la celda. Eso es cuando está editada, y así es cuando está seleccionada. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y cuando yo tengo una celda seleccionada, no editada, porque cuando es editada es solamente para escribir o para editar, cuando yo tengo una celda seleccionada, se hace alrededor de la celda un rectángulo, en mi caso de color verde, podría ser de color negro, no sé, según el Excel que tengan, que me permite hacer ciertas cosas. Si yo arrastro, si yo por ejemplo hago clic desde adentro y estiro, desde la parte en blanco dentro de la celda y estiro, lo que hago es seleccionar más celdas, ¿sí? ¿Todo de acuerdo? Sí. Y yo la Sí, celda sí. la agarro, si la celda la agarro desde un borde verde, la puedo mover de lugar, la puedo correr, o sea, estoy corriendo el valor. Sería lo mismo que cortar y pegar, ¿sí? Pero más rápido, porque como lo tengo todo a mano. Y existe una tercera cosa que tengo cuando selecciono una celda, que es un cuadrito que aparece abajo a la derecha, un cuadradito, donde cuando me acerco se hace una cruz negra. Eso se llama, ese cuadrito es el cuadrito de autollenado. Ese cuadrito me sirve para, no para seleccionar, sino para completar celdas siguiendo una lógica. Por ejemplo, si yo escribo el número 1 y me posiciono en la flechita negra, presiono el mouse y estiro hacia abajo, yo puedo escribir, por ejemplo, 15 número 1 consecutivos. Entonces eso me permite que si yo quiero escribir 100 número 1, basta con que yo llegue hasta el 101 acá, porque empecé de más abajo, y escribí 101 seguido. ¿Se entiende? Sin estar escribiendo uno por uno. Claro. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ese cuadrito, además de presionarse y estirarse directamente, se puede combinar con la tecla control del teclado. Si yo mientras estiro, presiono control del teclado, fíjense lo que hace, me escribe números consecutivos. Fíjense qué fácil escribir los números del 1 hasta el 100. Qué copado. Yo quiero escribir los números del 1 hasta el 100, ya lo escribí. Imagínense el tiempo que le hubiese llevado a escribir esto de a 1. ¿Sí? Claro. Profe, También pará. Complicaste la vida. Excelente. hay otra forma de hacerlo. Si no, la otra, si no estoy seguro del control, puedo hacer esto. Escribo el 1 en la primera, acá, 1, y después pongo el 2. Selecciono los dos y después tiro. ¿Ven? ¿Se entiende? ¿Por qué esto no lo enseñaste antes? Porque nunca dimos Excel, era. Oh, no importa. Bueno, después, si quieren, y esto se aplica a un montón de cosas. Si, por ejemplo, yo quiero poner números pares, ¿alguien está queriendo entrar o algo? ¿O está chateando? Si yo quiero escribir los números pares, pongo 2, 4, y fíjense qué pasa. 6, 8. Si quiero escribir los números impares, hago lo mismo. 1, 3, ay.
1, 3, y escribo el número impar. Si quiero escribirlo múltiplo de 5, pongo 5, 10. ¿Se entiende? Sí. Y Sí, esto es solo una opción. Lo bueno de esto es que también se aplica cuando usamos fórmulas después. claro. ¿Qué carajo está diciendo? Lo siguiente. Supongamos, acá son poquitos valores, ¿no? Pero vamos a borrar esta columna. Supongamos que yo quiero sumar, vamos a hacer un poquito más largo esto. Supongamos que yo quiero sumar acá al costado el resultado de, por ejemplo, supongamos que esto es A y esto es B, ¿sí? O bueno, en este caso el valor de la columna E más el valor de la columna F. Estamos todos de acuerdo que nosotros no hacemos esto, ¿no es cierto? No hacemos, nos ponemos igual a 1 más 5. ¿Por qué no pongo 1 más 5? Porque si a mí el día de mañana se me ocurre cambiar este 5 por un 2, cagué, no me da nada. Suponiendo que esto sería la suma de los anteriores, ¿no? Ya dice macana. Entonces, nosotros no sumamos valores en Excel, salvo que no los tengamos escritos, sino que sumamos posiciones o nombres de celdas, sumamos celdas. Por lo tanto, nosotros sumamos, si lo queremos escribir, lo podemos escribir, o si no lo podemos seleccionar, podríamos poner E2, que es el que tiene el 1, más F2, ¿sí? ¿De acuerdo? Y eso da 6. Sí, y si yo sí. mañana cambio este 5 por un 2, da 3. ¿Ok? Claro. ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. sí, Sí. Bueno, sí, y si yo quiero escribir, y si yo quiero hacer todos los cálculos, ¿qué voy a hacer? ¿Uno por uno? No, me vuelvo estúpido. Porque acá tengo 20. Pero si tengo 2000 para abajo, ¿qué hago? Una locura ponerse a sumar 2000 cosas. Para eso agarro una calculadora o un papel. Lo que hago es simplemente usar el cuadrito de autollenado. Puedo estirar o incluso más rápido, si tengo una altura justa, digamos, si me coinciden los valores, yo le doy doble clic y se calcula solo. Y si quieren lo pueden comprobar. Fíjense que si yo me voy desplazando, dice acá arriba. Fíjense en la barra de fórmula. E2F2, E3F3, E4F4, E5F5 y así. Lo que hace es, mantiene la misma columna y va creciendo de a uno las filas, la fórmula. ¿Sí? Así como hoy cuando escribí los números iba creciendo de a uno los números, acá me van creciendo de a uno las filas de las celdas. ¿Se entiende? sí. Incluso ni siquiera necesitan estar al lado. Yo puedo empezar desde acá si quiero. Puedo empezar de acá a hacer este más este. Y tranquilamente yo puedo seguir estirando y va a funcionar lo mismo. Fíjense. ¿Está? Acá me está haciendo referencia a esos dos. En el siguiente me hace los dos siguientes. En el siguiente me hace los dos. Y así sucesivamente. Siempre. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. El autollenado, entonces, a la hora de usar fórmulas, funciones y a la hora de trabajar con este tipo de cosas, es fundamental. Porque yo hago la fórmula una sola vez y si es la misma, la repito automáticamente en segundo y estoy seguro de que no me equivoco. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno. Sí. Entonces, dijimos que si yo escribo acá, vamos de vuelta, si yo estiro para abajo con el autollenado, lo que hago es, se mantienen las columnas y se suman las filas, ¿sí? De las celdas, ¿sí? Empezamos con E2, E3, E4, E5, E6, E7, siempre así. La columna siempre es la E, pero si estiro para abajo, crece la fila. Si yo escribiera esto de costado, si yo por ejemplo pondría así, 1, 2, 3, por ejemplo, y acá pondría, no sé, 4, 5 y 7, y yo lo quiero sumar, pero quiero sumar ahora estos dos valores, o vamos a poner como lo estábamos haciendo, esto más esto, si yo estiro hacia el costado, sucede lo mismo, pero lo que van creciendo son las columnas. Acá hace B2 más B3, acá hace C2 más C3, acá D2 más D3. ¿Sí? Eso porque tiré para el costado. La fila se mantiene igual, crecen las columnas, ¿sí? Sí. ¿Se entiende? Sí. Por supuesto, yo lo que hice esto Sí, con sí. los números que había hecho hoy, puedo hacerlo para el costado también, gurises, ¿sí?
Excel no distingue eso, yo lo puedo hacer para el lado que yo quiera. Lo que pasa es que generalmente cuando tengo muchos valores yo lo hago hacia abajo, no hacia el costado. Por una cuestión de espacio. Claro. Claro. Sí, de lo más lógico. Claro. O sea, se puede hacer de la manera que quiera, pero tradicionalmente, por una cuestión de espacio, lo hago para abajo. Ahora supongamos que yo quiero, vamos a hacer acá, vamos a poner los números. Vamos a suponer que yo quiero hacer un pequeño ejercicio donde yo escriba, vamos a hacer así, vamos hasta el 20. Vamos a suponer que yo quiero acá, yo quiero calcular, vamos a suponer que yo quiero hacer la tabla del 5, por ejemplo. Tengo este 5, que lo voy a poner acá en negrita, para que se vea. Vamos a suponer que yo quiero acá que me muestre 1 multiplicado por 5, 2 multiplicado por 5, 3 por 5, 4 por 5, o sea, como si fuera la tabla del 5. Claro. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos? O sea, una opción hubiese sido escribir el 5 un millón de veces, pero por ahí no tiene sentido si ya lo tengo en un lugar. ¿Para qué quiero el 5 repetido 20 veces si con uno me alcanza si es siempre 5? Aparte tengo una ventaja, si quiero cambiarlo por el 6, en lugar de cambiarlo en 20 lugares, así de la manera que lo hice ahora, lo puedo cambiar de un solo lado, cambiando acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Claro. Yo quiero hacer el cálculo, ¿cómo haría? F2, E2 en este caso, por Por F1. F1. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Sí. En el segundo, ¿qué tendría que ser? Acá, si yo lo quiero hacer a mano. E3. E2, E3 E3, digo. Ya, por lo veo. Por F1. por F1. Bueno, fíjense que acá tengo un problema, porque acá, si yo estiro para abajo, ahí dio bien, perdón, esto está mal, ¿por qué me dio mal? Porque yo, perdón, me faltó Porque no le pusiste acá, el- me faltó multiplicar, ahí está. Claro. Fíjense que si yo lo hago a mano, me puedo ir haciendo uno por uno, pero si yo directamente estiro desde el primero, como habíamos hecho hoy, no me da. ¿Por qué? Porque en el primero tomó F2 por F1, pero en el segundo, el muy desgraciado me tomó E3 por F2. ¿Por qué? Por lo que yo dije. Cuando estiro hacia abajo, Claro. las filas se aumentan. ¿Sí? Si las tiraría hacia arriba se restan, a la derecha las columnas se aumentan y hacia la izquierda las columnas se restan. ¿Sí? Lo mismo. ¿Entiendes? Las cuatro direcciones. Entonces acá tengo un problema porque es como que me jodió Excel en este sentido. ¿Sí? O sea, así como lo hice hoy, no lo puedo hacer. Pero podemos hacer algo muy interesante. O sea, para Excel, las posiciones en una fórmula son relativas. O sea, son relativas a la posición. Es como que yo le digo, bueno, sumame la celda que está 2 pasos para la izquierda y la que está 1 para la izquierda y 1 para arriba. O sea, es como que la relaciona en relación a esta celda que yo estoy usando. Por eso crecen la fila y crecen las columnas. ¿Sí? Eso me sirve en la mayoría de los casos. Lo que yo tengo que decirle a Excel en esta fórmula es que el F1 no va a cambiar, que siempre lo voy a mantener fijo. Entonces hago la primera, y acá donde está F1, básicamente hay que escribirle signos pesos. La forma práctica en la tecla F4, la tecla F4 me pone, la aprieto la primera vez, me pone 2 signos pesos. Los pesos serían como anclas. Lo que estoy diciéndole es, anclame la columna y la fila de esta celda, y dejámela fija para que cuando yo estire no cambie. ¿Se entiende? Sí. Sí. Los 2 signos peso es un signo peso adelante de la columna, un signo peso adelante del 1. Lo puedo escribir a mano o apretando la tecla F4. Si vuelvo a apretar F4, me deja bloqueada solo la fila, con eso ya me alcanzaría, pero me cambiaría la columna, cosa que a mí no me interesa, y si lo vuelvo a apretar, me ancla la columna pero no la fila, y si lo vuelvo a apretar, me lo deja normal. En el 90% de los casos le pongo las dos cosas, ¿sí? Y con eso, dejando E2 por pesos F, pesos 1, que sería como yo le digo, como si los pesos serían un ancla, como que yo con eso lo clavo, lo dejo fijo en un lugar. Cuando yo hago eso y ahora estiro, me da perfectamente. ¿Sí? Sí. Bueno, estas son cosas que parecen boludas, pero que nos ahorran un montonazo de tiempo a la hora de trabajar en Excel. ¿Sí? Imagínense que si no sabían esto, la única forma de haber hecho esto bien era hacer cálculo por cálculo. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, si yo acá, ahora, en lugar de la tabla del 5, quiero la tabla del 6, cambio el 6 y listo.
¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Sí, Qué sí. piola. Sí, sí. Ok, perfecto. Estoy pensando si me olvido de algo más. Bueno, antes bueno, yo les pasé 3 ejercicios, 2 relacionados con fórmulas. Las fórmulas son lo que estamos usando hasta ahora. La fórmula es cuando yo hago algo a mano, le digo, bueno, haceme esto menos, no sé, entre paréntesis, esto más esto, por ejemplo. Eso es una fórmula, lo que yo escribo a mano, porque es específico del ejercicio o del lugar o de la circunstancia exacta que yo estoy usando, ¿sí? Que no quiere decir que después no la pueda repetir y todo lo que yo digo, todo lo que dije antes. Pero eso es una fórmula, cuando yo la escribo manualmente, específicamente para este ejercicio, ¿sí? Después la puedo reutilizar todas las veces que quiera, pero básicamente son cálculos matemáticos, igual que cuando ustedes hacen una operación algebraica, donde pueden usar suma, resta, multiplicaciones, divisiones, paréntesis, ¿sí? Como en matemática, ¿ok? Eso Claro, para sí. es para cualquier cálculo de cualquier tipo. Casi todo se podría resolver con fórmulas, ¿sí? Pero Excel tiene lo que son las funciones. Las funciones son ya cálculos específicos, ya diagramados, ya pensados de un grupo de datos, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser esas funciones? Uno, por ejemplo, es la función suma. ¿Por qué? Si yo me pongo acá abajo y yo quiero hacer una fórmula, vamos a pensar en este. Si yo quiero acá sumar todos estos valores, y yo lo voy a hacer como lo veníamos haciendo antes, me vuelvo tonto porque tengo que hacer así. Y donde me olvido un valor, fui. ¿Sí? Vuelvo a decir lo mismo de hoy. Si yo tengo que hacer 1 por 1, no me sirve. Bueno, por eso Excel tiene funciones. Las funciones son, como su nombre lo indica, son un elemento creado previamente, ¿sí? Que tiene un nombre y hace un cálculo específico, y esa función tiene, además de un nombre, una serie de parámetros que vamos a usar. Las funciones más comunes, por ejemplo, si acá aprieto f de x, donde en la barra acá, donde está el f de x, ¿sí? O donde dice autosuma arriba, también tengo más funciones. Ahí van a ver que Excel tiene, si yo pongo acá todas, tiene docenas de funciones, muchísimas. Un millón de esas, hay miles de esas o cientos de esas, no van a usar nunca, y otras van a tener que buscar qué sería para cada caso, ¿sí? Pero, por ejemplo, la más usada, por ejemplo, la suma. Y acá, si yo hago clic en suma, fíjense que dice, si yo pongo aceptar, o acá abajo me dice, fíjense, suma, y me dice que adentro del paréntesis van una serie de números, y dice, suma todos los números de un rango de Z, ¿sí? Después, tenemos una función, por ejemplo, promedio, que dice, devuelve el promedio, o media aritmética, de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices, bla, bla. Función contar, cuenta el número de celdas de un rango de números, ¿me entienden? Máximo, devuelve el valor máximo o más alto de una lista de valores, etc. ¿Se entiende? Ya están armadas. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, como dijimos ahí, vamos a volver para atrás. Vamos a suponer que yo, de esta lista de números, vamos a hacer suma, máximo y mínimo. Acá no tiene sentido porque lo sabemos de antemano, el máximo y el mínimo, pero ponele, y cuenta, o la cantidad. La cantidad de valores. O sea, ¿cuántos números son? ¿Ok? Si yo hago suma, vengo acá, bien. Elijo suma, siempre con el mismo cuadrito, ¿sí? Elijo suma, me va a aparecer este cuadro, donde me van dando, yo tengo acá un montón de referencias, me dice número 1, dice son los números que deseo sumar. Entonces acá, en lugar de marcarlos de a 1, marco lo que Excel llama un rango. Un rango es un bloque de números, ¿sí? Que siempre es en forma rectangular, ¿sí? Un rango tiene forma rectangular, y se utiliza el de una, si yo hago así, por ejemplo, se utiliza como nombre la esquina superior izquierda, 2 puntos, la esquina inferior derecha. ¿Ven? Acá le estoy diciendo que me sume los números desde E2 hasta G1. Y por supuesto, si se dan cuenta, siempre es un rectángulo. ¿Ok? Lo más normal generalmente es que sean valores de una misma columna o de una misma fila, pero no importa, si yo puedo tener número desparramado por un montón de lugares y los puedo sumar a todos, ¿sí? Esto, por ejemplo, es el rango de, esto se leía, si tengo los 2 puntos, se lee desde G2 hasta G21, ¿sí? Le pongo a aceptar y me va a dar
la suma de todos estos valores, ¿sí? Si le doy doble clic, me muestra que está sumando todos esos valores, ¿sí? Sí. Bueno, las restantes funciones comunes que tengo acá, después más adelante si quieren vemos más funciones, pero las restantes funciones comunes como máximo y mínimo funcionan exactamente igual. Solamente tengo que buscarla, el máximo se llama max, y de vuelta lo mismo, me dice que esto de acá adentro yo tengo que poner los números que voy a sumar, puedo borrar y selecciono los números del que quiero calcular el máximo, pongo aceptar, y me dice que el número más grande de esta lista de valores es 120. Si yo cambio acá por un 430, me va a decir que es 430. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bien. Y después, así sucede con el mínimo, con la cantidad, etc. Bueno, en los ejercicios que yo les doy, Se hay nos para termina usar... el tiempo. ¿Cómo? Se acaba así. ¿Quieren que nos volvamos a conectar 5 minutos? Los ejercicios que Por les mí no hay doy, drama, ¿sí? los ejercicios que les doy tienen esto, no más que esto.